Oficialmente el Deportivo Pasto me acaba de arruinar la Semana Santa y por eso repasamos la derrota del equipo aquí en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar este video no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. Sin nada más que añadir, comenzamos. Para comenzar este video hay que decir que para mí, el Deportivo Pasto hoy jugó su peor partido en el semestre en general, contabilizando todo. Quizás puede darse la pelea contra el partido con Millonarios por ahí en la segunda fecha, un par de esos partidos que se pierden por ahí en el tiempo, en la memoria, y también puede rivalizar con ese primer partido frente al Deportes Tolima. Del resto, ahí estaría como el top 3 de peores partidos del Deportivo Pasto en general. Y sí, la verdad es que hoy el Deportivo Pasto se vio muy inconexo, falto de ideas, falto de fútbol, no se le caía una idea del bolsillo. Absolutamente nada, el equipo de Camilo Ayala hoy estuvo totalmente desconocido, teniendo en cuenta lo que había mostrado previamente. Se había mostrado previamente un buen primer tiempo en Tunja, el cual no se tradujo en el marcador, un partido regular tirando a malo frente al Deportivo Cali, en el cual se rescató otro empate, un partido bueno en el cual también por falta de definición no se llevó los 3 puntos frente a Santa Fe, y un partido en el cual Deportivo Pasto lo tenía totalmente controlado, pero se lo dejó sacar del bolsillo, que fue contra Junior. Entonces, teniendo todo eso en mente, parecía que hoy Deportivo Pasto hoy sí iba a volver a la senda de la victoria, que Deportivo Pasto nuevamente tenía que consolidarse en el grupo de los 8, pero toda esa expectativa se terminaría yendo al piso con el resultado que vimos hoy. Para comenzar a hablar de lleno de lo que fue este partido, comencemos hablando evidentemente del comienzo de la primera mitad. Y en este partido Deportivo Pasto no estaba mostrando cosas tan malas. En los primeros 15 minutos Deportivo Pasto de a poquito iba creciendo en su nivel, de a poquito se iba consolidando en la cancha, iba generando algunas jugadas, por ejemplo, aquel triple tiro de esquina consecutivo donde nunca se cobró bien, hay que decirlo, esos 3 tiros de esquina fueron totalmente desperdiciados, una jugada a pelota quieta desde la mitad de la cancha donde Charrupi también la tiró a cualquier parte, pero digamos que estas acciones daban a entender de que Deportivo Pasto iba a ser el equipo propositivo, el equipo dueño de las acciones, el equipo que se iba a ir consolidando en la cancha. La jugada de Gustavo Torres cercanos al minuto 9 daba indicios de que Deportivo Pasto iba a ser nuevamente un equipo que genera, que de pronto en algunas se le iba a dar el gol, pero todo esto fue un mero espejismo porque a partir del minuto 15 Alianza ya se empezó a consolidar, el juego por las bandas empezó a hacerse efectivo y de poquito Deportivo Pasto se miraba que iba de más a menos y no encontraba algún tipo de respuesta por parte de los jugadores que estaban en cancha. Y el momento para entender que Deportivo Pasto no la estaba pasando bien en el partido fue justamente después de aquellos 4 minutos de hidratación, porque bueno, en teoría son 1 o 2 minutos no, en vez de 4, entonces bueno, se pasó más de la raya ahí, quizás le estaban amarrando esa cintica roja porque las medias eran blancas, bueno, un poco de cuestiones ahí, pero más allá de eso ya Deportivo Pasto, después del minuto de hidratación, donde los dos técnicos dieron indicaciones, donde los dos técnicos trataron de reajustar algunas piezas, esos 4 minutos de hidratación le vinieron mucho mejor a Alianza, que a partir de ahí empezó a encontrar un juego un poco más asociativo. Por los lados de Leo Sandaña y Efraín Navarro, que eran justamente los laterales, empezaron a tener un poquito más de profundidad. Mayer Gil se empezaba a asociar, el caso de Pipe Pardo también empezaba a aparecer, a gravitar en la zona defensiva del Deportivo Pasto. Por ahí justamente el mismo Pipe Pardo tiene un remate cruzado que se va por encima del arco defendido por Kevin López, y Deportivo Pasto no encontraba reacción, nunca más se volvió a asomar al arco defendido por Johan Wallens, un Wallens que prácticamente estuvo de espectador, estuvo tranquilo, tuvo que intervenir en algún remate de media distancia de Johan Caicedo, pero paré de contar, Deportivo Pasto seguía aguantando, esperando mucho, a una Alianza que se terminaba asomando, que se estaba acercando, y de arranque uno podría haber dicho, listo, lo mejor que le puede pasar al Deportivo Pasto, teniendo en cuenta todo lo avasallador que estaba haciendo Alianza, es que se acabe el primer tiempo, de irse al descanso con un 0-0, pero esta consigna no se logró. Minuto 45 más 2, nuevamente Alianza estaba haciendo una de sus incursiones ofensivas por una de las bandas, en este caso el sector derecho, o bueno, el sector izquierdo en el que estaba defendiendo Mauricio Castaño. Efraín Navarro ve el boquete, ve la precisión exacta para poder meter un centro a Mayer Gil que por alguna razón no estaba siendo referenciado ni por Osa, ni por Alarcón, ni por Fabián Villa, aunque Fabián Villa creo que sí tenía a alguien referenciado más en el corazón del área, en el punto penal, pero los dos centrales que les acabé de mencionar, ninguno estaba referenciado a Mayer Gil que tuvo
tiempo, espacio, se pudo haber comprado una parcelita, una caipiriña, una piña colada para estarse ahí tranquilamente, dar la vuelta y cruzársela al segundo palo de Kevin López y poner el 1-0 en un momento muy sensible del partido. Sabemos que los momentos sensibles para recibir goles en los partidos, en líneas generales, sea cual sea el rival, sea cual sea los equipos, son iniciando y terminando la primera mitad y evidentemente terminando e iniciando la segunda mitad. Son estos momentos donde te golpean muy fuerte los goles, donde te ponen a replantear, donde te ponen a generar, a patear el tablero, a maquinar qué alternativas puedes buscar, porque a veces el tiempo no te da, porque los momentos son justos. Y aquí Deportivo Pasto recibía un gol en un momento muy sensible, muy clave, que no le permitía irse con el arco en cero al segundo tiempo. Dicho segundo tiempo tuvo una triple sustitución del Deportivo Pasto. De arranque ingresaron Deiner Quiñones, ingresó Nicolás Morinigo e ingresó Juan Andrés Castilla. Una triple sustitución que ya daba las claras que Deportivo Pasto iba a salir con todo a buscar el resultado, que iba a salir a por todas, sí, a matar o morir prácticamente. Y Deportivo Pasto prescindió de un jugador como Fabián Villa para armar una línea de 4, prescindió de Charrupí y de Caicedo para sacar los volantes de primera línea y liberar un poco más a Castilla y a Deiner Quiñones y dejar en punta a Bonet, a Morinigo y a Gustavo Torres, que spoiler, esta combinación no terminó de funcionar porque como a los 15 o 10 minutos del segundo tiempo justamente sacó a Bonet y metió a Diego Castillo, un Diego Castillo que hizo sombra, hizo presencia, llenó planilla nomás en el Armando Maestre Pavayo, porque del resto no se sintió. Y por esta misma razón, Deportivo Pasto, como que con las intenciones, como con las variantes de Juan Andrés Castilla, trataba, como que era el que más intentaba en este Deportivo Pasto, en el cual nunca se le terminó de caer una idea. Y sabemos que el fútbol es un juego de 11, no es un juego de uno solo. Y Castilla era el que más lo intentaba, aparecía por un costado, aparecía por el centro, aparecía por el otro costado, adelantado, retrasado, tratando de salir jugando. Trataba de hacer de todo el pobre Juan Andrés, pero nadie le copiaba. Arriba ningún balón fue muy bien recepcionado. Tiraban centros justamente a Gustavo Torres en vez de a Nicolás Morinigo, que era justamente el armario, el alto que puede bajar ese tipo de centros, pero no, se los tiraban a Gustavo Torres. Entonces Deportivo Pasto se iba quedando sin ideas, nunca generó una jugada de real peligro, más allá de una, creo que fue por ahí el minuto 80, donde el balón pasa por todas las 5,50 y nadie la termina de puntear. Les dio miedo meter la piernita para empujar ese balón. Y Deportivo Pasto miraba cómo se le iban los minutos. Ya sobre el final, el técnico Camilo Ayala trató de volver a ser salvador nuevamente a Kevin Camilo Rendón, que entró voluntad únicamente al pobre Kevin Rendón porque no gravitó, no pesó prácticamente en este Deportivo Pasto, mientras que Alianza, al ver que toda esta tromba ofensiva estaba encima, ¿qué hizo Uber Boder? Armó una línea de 3 centrales, los 5 en el fondo, y listo, con Chucho Figueroa puso ahí un cerrojo definitivo y ya Deportivo Pasto no encontró espacios, nunca encontró un remate certero, nunca tuvo un buen tiro, algo que al menos dijeran, listo, al menos lo intentó, el Pasto tuvo. No, Deportivo Pasto simplemente se estrelló contra una defensa muy bien armada, una muy buena lectura por parte de Uber Boder, que ya van siendo 2 partidos consecutivos, donde el técnico rival, con las modificaciones del segundo tiempo, le termina dando una cachetada a Camilo Ayala y simplemente los dirigidos por Ayala iban viendo cómo transcurrían los minutos, cómo con la inclusión incluso de Manjarres por un costado terminaba siendo el Deportivo Pasto más asediado. De hecho, Alianza tuvo más opciones de conseguir el segundo gol que el Deportivo Pasto del empate. Y así se iba transcurriendo el partido. De hecho, acá tengo anotado qué fue lo que pasó sobre los últimos minutos. De pronto, la primera incursión ofensiva donde se asociaron Torres y Quiñones fue como lo más claro que tuvo el Deportivo Pasto, porque Vergara trató también por ahí un remate que se va abierto y ya. Todo esto se resume en que Deportivo Pasto nunca pudo encontrar fútbol certero, fútbol asociativo, fútbol combinativo o alguna individualidad que le pudiera permitir, aunque sea haber logrado el empate en Valledupar. Dicho todo lo anterior, pasemos a hablar de los rendimientos individuales hoy en el Deportivo Pasto. Comenzando por Kevin López. Kevin López lo hizo bien. Por ahí en la última jugada se le termina escapando una jugada medio extraña, un remate que era controlable, lo termina mandando el tiro de esquina. Más allá de eso, bueno, de pronto una mala salida por ahí en el primer tiempo, pero en líneas generales no se pierde hoy por culpa de Kevin López. Juan Esteban Franco, flojo partido. Joyce Osa, flojo partido. Fabián Villa cumplió. Hoy tampoco se pierde por culpa de Fabián Villa. De hecho, Fabián Villa era el que más metidito estaba a la hora de hacer los marcajes. Alarcón, flojo partido. Mauricio Castaño, flojo partido.
Pipe Jaramillo como que lo intentaba, después le terminaron sacando una tarjeta amarilla y por ahí Camilo Ayala se terminó asustando y mandando a Kevin Rendón a la cancha. Charrupi muy acelerado, justamente una de las cosas que siempre le he criticado a Charrupi es que a veces es muy, muy ansioso y justamente el día de hoy se vio a veces con remates intrascendentes de media distancia. Caicedo lo intentó de media distancia, pero Wallace le tapó su tiro. Por los lados de Bonet se notó que no tenía ritmo y jugó quizás uno de los peores partidos que ha tenido en el Pasto en líneas generales. O sea, contando época de Flavio, contando época de Camilo Ayala, hoy Bonet prácticamente jugó uno de sus peores partidos. Torres lo intentaba en la primera mitad, después se le fue acabando el tanque, el tema del clima, la humedad, todo eso empezó a hacerle mella y ya empezó a ser un futbolista intrascendente como estamos acostumbrados a hacerlo. Y ya hablando de lo que fueron las sustituciones, las variantes el día de hoy, como les mencionaba, hubo una triple sustitución de entrada al segundo tiempo. A ver, Juan Castilla lo hizo muy bien, fue el que más lo intentó, fue el que trató de hacer jugar a este Deportivo Pasto que el día de hoy no jugó a nada. Nicolás Morinigo perdido allá arriba, nadie le tiraba un balón, ni siquiera los centros iban dirigidos a él, sino iban dirigidos a otras personas. No sé si a Morinigo lo meten para distraer únicamente porque nunca le tiran una pelota. Por los lados de Deiner Quiñones, también como que entró más o menos enchufadito, pero se fue apagando, se fue apagando. La cuarta sustitución, Diego Castillo, el amigo de todos. En la transmisión decía que prenda la moto, pero a veces ni siquiera llegaba a bicicleta. Y el último cambio, pues trató que Camilo Ayala de nuevamente salvar la patria con Kevin Rendon, pero esta vez no le terminó resultando. Por ahí Kevin tuvo un tiro libre como a 28, 30 metros que terminó en la barrera y ya. Y listo. Así se fue diluyendo un partido donde Deportivo Pasto se empezó a complicar bastante feo. Ahora, antes de cerrar con este video, vamos a repasar qué le puede ocurrir en beneficio al Deportivo Pasto con búsqueda a la clasificación. Aquí simplemente vale la reflexión de que se perdió puntos en Tunja, se perdió puntos contra el Cali, se perdió puntos frente a Santa Fe, se perdió aún más puntos contra el Junior y evidentemente en Valledupar no se iba a recuperar todo eso, fue bastante complicado. Deportivo Pasto complica mucho el tema de su clasificación, de hecho reanimó también justamente a uno de sus rivales que ahora van a ser rivales directos como es Alianza. Deportivo Pasto no va a bajar de la 10ª casilla. De momento, mientras estoy grabando esto, Pereira y Cali está ganando el Pereira, un resultado que dentro de todo le sirve al Deportivo Pasto, pero ya empezamos a jugar con que gane este, con que gane el otro, que no gane aquí, que pierda acá, que esto, que aquí, porque nada. Maluco así, pero pues ya tocó empezar a jugar con resultados ajenos porque no se ha hecho la tarea respectiva. Entonces, queda Águilas, partido que Florentín se va a jugar aparte, no descarten que Florentín ponga hasta 7 defensas para que el Deportivo Pasto no pueda hacer ningún gol. Nacional, perdible ya de entrada. Fortaleza, ganable, pero con este Pasto no hay nada seguro. Pereira, perdible por lo que está mostrando Dudamel en estos partidos. Luego viene Once Caldas, que quién sabe cómo va a llegar a esa penúltima fecha, quién sabe si ya Deportivo Pasto está eliminado, si Once Caldas ya está eliminado. Uno no puede saber con certeza cómo va a llegar esa fecha 19 y la fecha 20, que no descarten para absolutamente nada que Bucaramanga va a estar metido en la pelea para clasificarse a los 8. Y listo, señores, esto fue lo que nos dejó este bodrio de partido del día de hoy. No se olviden de darle like, de suscribirse, todo eso me ayuda bastante para seguir creciendo en esto de la creación de contenido. No siendo más, yo me despido y nos vemos. Hasta la próxima.